¿Sabías que el 60% de las personas puede experimentar problemas hemorroidales en algún momento de su vida? En Aprendamos de Salud compartiré información sorprendente sobre este tema, desde las causas hasta el tratamiento definitivo. Descubre sus revelaciones en este video impactante. Como ya mencioné, los problemas hemorroidales son más comunes de lo que podríamos imaginar. De hecho, en algún momento de nuestras vidas, un 60% de nosotros podría haber experimentado estos inconvenientes. Pero aquí está el detalle que debemos tener claro: si no abordamos adecuadamente este problema, las consecuencias pueden ir más allá de lo que imaginamos. La posibilidad de enfrentar complicaciones serias, como trombosis hemorroidal, está siempre presente. Es crucial que tomemos medidas preventivas y busquemos soluciones efectivas antes de que las hemorroides se conviertan en un problema más grave. Sin embargo, no todo está perdido. Imagina poder evitar esas molestias y complicaciones innecesarias. Si actuamos ahora, si prestamos atención a las señales que nuestro cuerpo nos está dando, podemos cambiar el curso de las cosas. Estoy aquí para compartir contigo información valiosa sobre cómo prevenir y tratar los problemas hemorroidales de manera efectiva. Así que, aunque la situación pueda sonar desafiante, la solución está al alcance de nuestras manos. Ahora, adentrémonos en el corazón del tema, ¿qué son las hemorroides? Las hemorroides son estructuras normales ubicadas en el canal anal, actuando como almohadillas o cojines cruciales para el control de las heces y la protección de esta área sensible. Estos pequeños plexos vasculares, compuestos por vénulas, arteriolas y músculo liso, forman una estructura submucosa debajo de la mucosa, la capa más superficial. Visualmente, se dividen en un plexo interno, más superior, y un plexo hemorroidal externo, más cerca de la zona perianal. Es importante aclarar que, aunque usamos el término hemorroides coloquialmente para referirnos a la patología, en estricto sentido, las hemorroides son estos plexos hemorroidales normales presentes en el canal anal. Mientras las hemorroides cumplen su función normalmente, cuando se inflaman, congestionan o dilatan, surgen problemas hemorroidales. A lo largo del video, profundizaremos en este tema y despejaremos dudas comunes sobre la patología hemorroidal y las almorranas. Ahora que entendemos qué son las hemorroides, exploremos las razones detrás de los problemas hemorroidales. Estos están estrechamente vinculados al aumento de presión en la zona baja de la pelvis y a la disminución del tono muscular en la musculatura pélvica. Además, la congestión venosa en esta región desempeña un papel crucial. Imaginen la presión que experimentamos en la zona baja de la pelvis, especialmente cuando nos mantenemos de pie debido a nuestra postura bípeda. La gravedad puede causar que la sangre se acumule, provocando congestión en esta área y en las piernas. Este fenómeno contribuye a problemas de varices y, por ende, puede predisponer a problemas hemorroidales. Es esencial comprender que, aunque las varices no son lo mismo que los problemas hemorroidales, comparten un vínculo con la presión y la congestión sanguínea. Los plexos hemorroidales, compuestos por vénulas, arteriolas y músculo liso, son propensos a debilitarse, estirarse y, con el tiempo, causar síntomas típicos de las hemorroides. Para profundizar en este tema, exploremos más a fondo las causas de estos problemas y cómo podemos mitigar el riesgo de desarrollar complicaciones hemorroidales. Para ello abordemos los factores que aumentan el riesgo de problemas hemorroidales. Es crucial comprender que cualquier situación que incremente la presión en la zona baja de la pelvis o favorezca la congestión venosa puede predisponer a la aparición de estos problemas. El estreñimiento crónico es un factor común. La presión aumenta considerablemente cuando hacemos esfuerzos para defecar, especialmente con heces duras que pueden rozar al pasar por el canal anal. Paralelamente, la diarrea, especialmente si es ácida, también puede contribuir al problema. A veces, el uso de laxantes puede desencadenar estos problemas. El embarazo y el parto son momentos en la vida de muchas mujeres que aumentan la posibilidad de problemas hemorroidales. La presión ejercida durante el embarazo y el esfuerzo durante el parto pueden debilitar la musculatura, provocando pequeños desgarros que aumentan la vulnerabilidad de esta zona. Afortunadamente, en muchos casos, esta situación se resuelve con el tiempo. La obesidad es otro factor de riesgo importante. El aumento del perímetro abdominal puede incrementar la presión en la zona, predisponiendo a problemas hemorroidales. Además, el estilo de vida, caracterizado por un bajo consumo de fibra,
sedentarismo y falta de actividad física también puede contribuir al riesgo. Otras situaciones que aumentan la presión incluyen levantar pesos de forma habitual, pasar largos periodos sentados o de pie debido a la fuerza de la gravedad y la edad, ya que, con el tiempo, la musculatura y el tejido conectivo tienden a debilitarse. Además de estos factores, enfermedades digestivas, como la cirrosis hepática, y problemas respiratorios que provocan tos crónica pueden indirectamente aumentar la presión en la zona abdominal baja, contribuyendo a problemas hemorroidales. Ahora centrémonos en la sintomatología de las hemorroides. Es importante destacar que alrededor del 30% de las personas pueden tener problemas hemorroidales sin experimentar síntomas, y para aquellos que sí los tienen, estos pueden variar significativamente. Las hemorroides internas suelen presentar sangrado como síntoma típico. Este sangrado generalmente ocurre durante o después de la defecación, manifestándose como gotas de sangre roja o manchas en el papel higiénico. Además, en casos más severos, puede haber prolapso hemorroidal, donde la hemorroide interna sobresale hacia afuera durante la evacuación. Esto a veces se acompaña de mucosidad, que puede provocar irritación o incluso una leve incontinencia anal en situaciones de prolapso. En cambio, las hemorroides externas suelen manifestarse con picazón, inflamación leve y, ocasionalmente, dolor. A diferencia de las internas, el sangrado es menos frecuente en las hemorroides externas. Es importante destacar que, en ambos casos, puede surgir una complicación llamada trombosis hemorroidal. Esto implica la formación de un coágulo en la hemorroide, generando un dolor intenso y agudo en la zona. Aunque en algunos casos este coágulo puede resolverse espontáneamente, en otros se requiere intervención médica urgente para aliviar el dolor. Comprender estos síntomas es clave para buscar atención médica adecuada y abordar el problema a tiempo. Ahora, discutiremos estrategias para prevenir la aparición de problemas hemorroidales. Aunque algunos factores pueden tener un componente genético, hay medidas que todos podemos tomar para reducir la posibilidad de desarrollar esta afección o, en caso de haberla experimentado, evitar su recurrencia. La base de la prevención comienza con una alimentación saludable, rica en fibra. Las verduras, frutas y cereales integrales son fuentes esenciales de fibra. Es crucial implementar estos cambios gradualmente para evitar problemas gastrointestinales debido a cambios bruscos en el estilo de vida. La hidratación adecuada es otra clave importante. Se recomienda beber de 6 a 8 vasos de agua al día, alrededor de 2 litros, a menos que existan contraindicaciones médicas. Además, evitar el tabaco y controlar el consumo de café, alcohol y alimentos picantes puede ayudar a mantener la regularidad intestinal. El ejercicio físico regular también desempeña un papel fundamental. Movilizar el cuerpo favorece la circulación en la pelvis y las piernas, reduciendo así el riesgo de problemas hemorroidales y otros relacionados con la circulación. Para aquellos que levantan pesos regularmente, es crucial hacerlo con precaución, evitando maniobras de Valsalve que aumenten la presión interna en el tórax y la pelvis. Asimismo, evitar la retención de las ganas de defecar ayuda a prevenir problemas asociados. Estas medidas preventivas no solo reducen el riesgo de problemas hemorroidales, sino que también contribuyen a una vida más saludable en general. Adoptar un enfoque proactivo y mantener estos hábitos puede marcar la diferencia en la prevención de futuros episodios de hemorroides. Cuando nos enfrentamos a una crisis hemorroidal, es esencial saber qué opciones de tratamiento están disponibles. Si experimentas molestias significativas, lo recomendable es consultar a tu médico, quien te proporcionará orientación personalizada. Una de las primeras medidas sugeridas es seguir las pautas de prevención que discutimos anteriormente. La dieta rica en fibra, la hidratación adecuada y el estilo de vida saludable son elementos clave para aliviar las molestias y prevenir complicaciones. Además, los baños de asiento son una opción efectiva. Sumergirse en agua tibia durante 10 a 15 minutos 2 o 3 veces al día puede proporcionar alivio y limpiar la zona afectada. Es importante secarse con cuidado usando un paño de algodón seco para evitar irritaciones. En términos de medicamentos, existen pomadas de venta libre que contienen corticoides y lidocaína. Estas sustancias tienen propiedades anestésicas que pueden aliviar las molestias. Se aplican 2 o 3 veces al día según las indicaciones. Para reducir la inflamación y el dolor,
Se pueden utilizar analgésicos antiinflamatorios como el paracetamol o el ibuprofeno, siempre que no haya contraindicaciones médicas. Adicionalmente, la aplicación local de hielo puede ser beneficiosa. Utilizar una bolsa de plástico con hielo seco durante unos minutos varias veces al día puede disminuir la congestión y proporcionar alivio. Es fundamental señalar que, en el caso de mujeres embarazadas, se debe consultar al médico antes de usar ciertos productos, ya que algunos están contraindicados durante el embarazo. En situaciones más agudas, como la trombosis hemorroidal, a menudo se requiere intervención médica urgente. La realización de una incisión quirúrgica para extraer el coágulo, conocida como trombectomía, suele ser altamente efectiva y alivia rápidamente el dolor. Entre los tratamientos menos invasivos se encuentran la escleroterapia y la laserterapia. Estos procedimientos implican la inyección de una sustancia o la aplicación de rayos láser para coagular y encoger las hemorroides, eliminando así el problema. Otra opción menos invasiva son los cerclajes, que utilizan una banda elástica para ligar la hemorroide. Este proceso priva a la hemorroide de suministro sanguíneo, causando su necrosis y eventual desprendimiento. Sin embargo, para aquellos que buscan una solución más definitiva, la hemorroidectomía es la respuesta. Este procedimiento quirúrgico implica la extirpación completa de las hemorroides, ofreciendo una solución permanente, independientemente de los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta que estos procedimientos deben ser evaluados y recomendados por un profesional de la salud. La elección del tratamiento dependerá de la gravedad de la condición y las características específicas de cada paciente. Gracias por acompañarme en esta exploración informativa. Si te ha resultado útil, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Cuídate y hasta la próxima entrega.